Buenos días y bienvenidos a la cuarta jornada de este Congreso de la Novela Corta en México. Vamos a dar inicio a la mesa titulada Intermedialidades. Todo está fríamente calculado. Vamos a iniciar el día de la jornada de hoy con la ponencia Género Chico y Novela Corta en el de Los Claveles Dobles de Ángel de Campo, que nos va a presentar Dulce María Adame González. El día de hoy vamos a hacer un viaje desde fines siglo XIX hasta el siglo XXI. Entonces va a ser bastante interesante porque estas ponencias tienen puntos en comunes, no nada más aparte de las intermedialidades, sino ya las irán surgiendo a lo largo de las ponencias. Y sin más comentario, le doy entonces la palabra a Dulce María. Gracias. Buenos días. Antes de empezar, quisiera agradecer al doctor Jiménez por la invitación a participar en el coloquio. El de Los Claveles Dobles, entretenimiento novelesco, de buen humor en varios cuadros y algunos coloquios a manera de apuntes para un libreto del género mediano, novela publicada entre septiembre y noviembre de 1899 en la revista Cómico, pertenece a la segunda faceta de la obra de Ángel de Campo, la de Tic Tac, quien desde las páginas de esta revista y las del periódico El Imparcial mostró un rostro distinto al del ya conocido Micros. El propio Ángel de Campo declaró, en alusión a sus crónicas de la Semana Alegre, que éstas serían la contraparte de otro tipo de crónicas, tal como la caricatura lo era del retrato. Así, Tic Tac sería la contraparte de Micros. De ahí que no sea casual que en el de Los Claveles Dobles se haga evidente, como señala Miguel Ángel Castro, cito, su rara habilidad para estructurar y entrelazar distintas expresiones, géneros y recursos. Y precisamente parto de la idea del entrecruzamiento para hablar de los rasgos de los distintos géneros que se involucran en la novela, tanto en el argumento como en su estructura, tomando en cuenta para ello las características del género chico, la novela corta, así como la concepción del autor acerca del género novelístico y el medio de publicación en que se dio a conocer. Antes de abordar el análisis, me permito hacer un breve resumen del argumento de la novela. En el de Los Claveles Dobles, una joven llamada Felipe Reyes se entrega al vividor Pepe María, hombre cínico que había abandonado a su legítima esposa y se relacionaba con mujeres ricas para que lo mantuvieran. Tras el desengaño, Felipa toma una decisión extrema que la conduce a un trágico fin. La historia se desarrolla en algún barrio bajo de la Ciudad de México de finales del siglo XIX. Dos son las líneas argumentales que retoma el autor para dar vida a su obra. La primera corresponde a la historia del suicidio de Sofía Ahumada, una joven de 20 años que a causa de una decepción amorosa decide arrojarse desde una de las torres de la catedral. El hecho sucedió el 31 de mayo de 1899 y fue ampliamente comentado por la prensa de la época. Incluso el propio Ángel de Campo lo abordó en algunas de sus crónicas. La segunda línea pertenece a la conocida zarzuela española llamada La Revoltosa, escrita por José López Silva y Carlos Fernández Shaw, con música de Ruperto Chapí, estrenada el 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo de Madrid y representada en México con gran éxito por primera vez el 26 de febrero de 1898. Esta segunda parte del argumento de la novela pertenece a una obra del teatro lírico español en su modalidad de género chico, surgido en España a mediados del siglo XIX, caracterizado por la brevedad de las piezas, cito, circunscritas a una miniatura de zarzuela con la presencia de números musicales en un apunte o boceto de carácter cómico o sainetesco, o bien a la revista de actualidad con música. Hasta aquí la cita. Como parte del repertorio del género chico, se incluían zarzuelas, entremeses y sainetes en su forma moderna, es decir, piezas independientes breves con una extensión de entre 20 y 40 páginas escritas en libretos de 20 a 25 centímetros y cuya estructura escénica iba de un cuadro o hasta 5 cuadros distribuidos en un solo acto, con escenas dialogadas que alternaban con partes líricas en el caso de que la pieza contara con música. La Revoltosa, sainete lírico en un acto y 3 cuadros en verso, se desarrolla en el Madrid castizo de la época, en un patio de vecinos de una casa de alquiler, y refiere la historia de Mari Pepa, quien es pretendida y asediada por los hombres de la vecindad en la que vive, lo que provoca los celos y el desprecio de las respectivas esposas. Todos buscan conquistarla, excepto Felipe, quien no ve con buenos ojos que Mari Pepa se preste a las chanzas de sus pretendientes.
El libreto de La Revoltosa está dividido en 3 cuadros. El primero se desarrolla en el patio de la vecindad y muestra a 3 hombres jugando una partida de cartas. La parte lírica está conformada por seguidillas que aluden al revuelo que causa Maripepa. Se cuentan chistes, se hacen burlas y los hombres cortejan a la joven, mientras que Felipe critica a la moza y a sus vecinos. El alboroto termina con la llegada del casero, quien por cierto también es víctima de los encantos de la revoltosa. El segundo cuadro ocurre en la calle, donde Maripepa ve a Felipe caminar del brazo de 2 mujeres, y al no poder ocultar sus celos lo confronta. El último cuadro se lleva a cabo en el patio de la vecindad durante los preparativos de una verbena. Las esposas de los vecinos casquivanos elaboran un plan para atrapar a sus maridos y dejar en mal a Maripepa. No obstante, la joven sale airosa y confirma su honradez y su amor por Felipe. De forma hábil, Ángel de Campo concentra en el título y el subtítulo de la novela los diversos elementos que configuran su narración. En primer lugar, con la frase «el de los claveles dobles», hace un guiño al lector de la época, quien probablemente había asistido a la representación de la zarzuela y escuchado el célebre dueto «¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras?», en el que uno de los versos alude a la de los claveles dobles, es decir, Maripepa, que en la novela de Tic Tac es Pepe María. Enseguida, alude a la arquitectura dramática del texto al señalar que se trata de varios cuadros y algunos coloquios, estructura base de las obras del género chico. Tal como apareció en la revista, la novela está dividida en 9 secciones y un epílogo. Los 6 primeros cuadros se llevan a cabo en la vecindad, donde se desarrolla gran parte de la trama. Otras escenas tienen lugar en la calle y en la alameda, para finalmente regresar al patio. Así, el texto inicia con una escena de lavadero, donde algunas mujeres, en compañía de un jorobado, hacen bromas y cuentan albures en una charla, cito, tan maliciosa que parecía o diálogo de tanda o conversación entre hombres solos. En un momento, todas aluden al mozo guapo de la vecindad, un tal Pepe María. Al igual que en la zarzuela, el alboroto termina con la llegada de la casera, doña Simona, una más de las enamoradas del conquistador. En esta primera parte se presenta a los personajes y se da a conocer el conflicto amoroso de Felipa. Por otra parte, la escena de la calle permite descubrir algunas verdades sobre Pepe María, como el hecho de que está casado, tiene un hijo y es amante de una mujer mayor. Sigue a esta una típica escena del género chico, una fiesta en el patio de la vecindad, en la que los vecinos se disfrazan, comen, beben y bailan en una atmósfera carnavalesca donde se llevan a cabo los destronamientos de algunos personajes. Los 9 cuadros y el epílogo pueden leerse como coros cuando charlan las vecinas, como dúos en las conversaciones de Pepe María con sus enamorados o entre Chola y Felipa, y como solos en el monólogo de esta. En el de los claveles dobles hay un uso importante del diálogo y las acotaciones o didascalias, de las que prevalecen las interdialógicas, que sirven para dar cuenta de los movimientos de los personajes en escena y describir el estado emocional o la intención de los diálogos de los personajes, ya sea esta literal o irónica. Por ejemplo, ¿y qué seria lo dices? ¿Cómo ha cambiado el tiempo desde lo de Tlalpan cuando, intencionada, se les vino el tren? ¿Qué quieres decir con esto? Echando lumbre por los ojos. Nada, que se fueron a un día de campo, se les hizo noche, no alcanzaron el último viaje, se vinieron a punta de uña, llegaron al amanecer muy cansados, te sanjuaneó tu mamá y patiplín, carcajada insultante. Cloti, por tu madre, si tienes madre, condicional. Que no me tientes, metiéndole las manos en la cara. Vete, hay testigos, no respondo si se me sube lo Felipa a la cabeza, apretando los puños. Quietas las manos, parando en cuarta. No te arranco la lengua, Cloti, ¿sabes por qué? Porque no quiero que haya escándalo y él lo sepa y se figure, bajando la voz y mirando al 7, que le disputo un hombre a la que tiene que ver por todos, por eso y porque te tengo lástima. La combinación de elementos dramáticos y narrativos se hace presente en algunas acotaciones y en las intervenciones del narrador. Por ejemplo, en la escena de la fiesta, apunta, cito, completa transformación en el patio del capítulo 1. Fin de cita. Aludiendo a la estructura novelística, mientras que el cierre de este episodio está marcado con una acotación teatral, telón rápido, que sirve para enfatizar el dramatismo del desmayo de Felipa en plena celebración tras enterarse de los secretos de Pepe María. Finalmente, la escena de la Alameda se configura como una especie de solo, en el que el narrador acota la escenografía y la atmósfera para remarcar el estado anímico del personaje, en contraste siempre con los elementos burdos que la rodean. Felipa entre 2 luces y Felipa en una banca habla a solas. En el epílogo, Ángel de Campo incorpora plenamente el tema del suicidio de Sofía Ahumada y recupera el estilo de las crónicas y los reportajes que en su momento dieron cuenta del hecho.
Pese al tono festivo con el que termina la obra original, veremos que en su novela Ángel de Campo, además de invertir los nombres de los protagonistas, va a modificar trágicamente el desenlace, vuelta de tuerca con la que marca cierta distancia del género que toma como modelo. Si bien la lectura de Los claveles dobles puede generar sorpresa al lector por su configuración teatral, cabe señalar que de Campo ya había explorado el diálogo y otros recursos teatrales, tanto en su novela La rumba, como en algunas crónicas publicadas en la revista Azul y El Universal en 1896, en las que inserta escenas dialogadas que aluden a situaciones captadas por el cronista en el diario Caminar por la ciudad, con descripción de personajes y espacios en forma de libreto. Para Ángel de Campo, la propia realidad mexicana nutría la literatura, por lo que no resulta extraño que en algunas crónicas de ese mismo año de 1899 dejara indicios del empleo de la historia de Sofía Ahumada y la adaptación del género chico a las formas y temas nacionales. En la Semana Alegre, publicada el 4 de junio de ese año, Tic Tac ve en la historia de la suicida, el argumento de una novela de 5 ceros, cuya protagonista era, cito, uno de aquellos temperamentos bizarros, decadentes, novelescos, que huyeron del bromuro y encontraron la muerte. Hasta aquí Ángel de Campo. Y en otra, al referirse a la posible llegada del autor de La Revoltosa a nuestro país, señala, cito, bienvenido sea, el tipo local encajará en su pauta, y no digo un dúo, una oratoria puede salirse del enano, el butaquito, las amapolas, la mamá Carlota, el tulipán y los leads wagnerianos, de los carcamaneros en tiempo de feria, que es como quien dice en tiempo rubato. Arrulladoras tenemos en todas las esquinas, nocturnos en cualquier vecindad, dúos a tiro de gendarme y arias que es una raspa al atardecer cuando se apaga el sol de ocaso y el aparato en la taberna nacional. Pero Chapí, si ahora que me acuerdo, en este momento no hay otra música popular que la de usted y sus colegas. Hasta mi perico, apenas en el alba de Dios, se suelta cantando la de Los claveles dobles. Hasta aquí Ángel de Campo. Si bien el de Los claveles dobles fue producto de un momento de gran agitación por el tema del suicidio, del éxito del género chico en México y de las propias características de la publicación en que se dio a conocer, una revista humorística, no hay duda de que la novela corta de Ángel de Campo conjunta algunas de las ideas que sobre el género novelístico el autor esbozó en algunas de sus crónicas. Aunque una parte de la crítica literaria lamenta que el ejercicio novelístico de Micros no haya dado más frutos y que lo publicado haya carecido del retoque final, o que haya permanecido como esbozo o ensayo, como en el caso de La rumba, no debe perderse de vista el hecho de que, como señala Eliana Rodríguez, de Campo podía asumir la forma que requerían el medio en el que escribía y el género que desarrollaba, siendo con ello uno de los críticos más conscientes de la naturaleza diversa de sus lectores. En este sentido, el hecho de que Micros haya llamado fragmentos a lo que conocemos como su novela mayor, o que llame apuntes o entretenimiento novelescos a una bien pensada parodia de géneros, puede verse como un claro interés por ofrecer una propuesta de composición literaria que integrara los distintos elementos que tenía a la vista el lector de un periódico, como la gacetilla, la nota roja, la crónica, etc. En su calidad de novela corta, el de Los claveles dobles desarrolla una sola línea argumental, sustentada en la historia de Pepe, María y Felipa, que el autor emplea para criticar la reprochable actitud del Tenorio, pero sobre todo para censurar al personaje femenino, un temperamento sentimental trasnochado. De Campo conoce bien el hipotexto de su novela, sabe que el género chico le permite trabajar con personajes tipo, por lo que no debe dedicar demasiado espacio a su caracterización, emplear diálogos ágiles en donde puede aprovechar aspectos del habla local, expresiones, giros, sonidos, etc., presentar a un narrador encargado de ligar las distintas escenas con algún apunte sobre el espacio o ciertos rasgos de los personajes, pero sin involucrarse ni juzgarlos demasiado. Situar la acción en espacios urbanos claramente identificables y hacer crítica a través de la parodia tanto de personajes, argumentos como de géneros. De ahí que la obra apareciera con la acotación propiedad del asunto asegurada conforme a la ley. La interrelación del género chico y la novela corta en el siglo XIX va a ajustarse a los cambios en la configuración y empleo de los géneros literarios y teatrales, a ciertas preocupaciones sobre la literatura realista, el costumbrismo y la mímesis, y a los medios de publicación. Y, en ese sentido, podemos identificar en el de Los claveles dobles algunas de las cualidades del sainete de fin de siglo, y cito: los pequeños libretos de los sainetes de las zarzuelas cómicas, de los juguetes cómicos, están plagados de ironías, de sutilezas, de burlas dirigidas a los grandes temas nacionales, pero todo ello surgía sin solemnidades, sin pretensiones, sin didactismos de ninguna clase,
sin que el pueblo se sintiera juzgado, sino cómodamente en mangas de camisa, silbando el estribillo cumbre de la pieza. Fin de cita. Ángel de Campo logra entrelazar en su novela elementos de dos géneros en boga a finales de siglo y conjuntarlos con todo aquello que la fisonomía y el carácter de ese baratillo llamado Ciudad de México le ofrecía para confeccionar una obra que resultara cercana y atractiva a los lectores de la revista Cómico. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar ahora paso a la siguiente ponencia que nos va a presentar Andreas Kurz y que va a tener de alguna manera puntos de contacto que nos van a ayudar a establecer como estas comparaciones, este puente después al siglo XXI. La ponencia que nos va a presentar, tengo entendido que tiene algunas modificaciones en el título original, que aparece en los programas. Originalmente está planteada como la génesis de Por donde se sube al cielo, éfrasis y sinestesia en Manuel Gutiérrez Nájera. Entonces le voy a dejar al doctor Andreas Kurz que él precisamente nos explique los cambios en este título y de la lectura a su ponencia. Ok, pues muchas gracias también por la invitación. Siempre es un placer viajar de la más profunda provincia académica mexicana a la Ciudad de México. No voy a presentar mucho más que el esbozo de un proyecto, digamos. Pues sí, el título aquí no coincide con lo que yo pongo, pero pues básicamente sí se trata de eso. La importancia de elementos pictóricos y musicales en la prosa modernista no requiere de comprobación alguna. Remito a dos ejemplos ya clásicos. De sobremesa, la principal novela modernista o decadentista hispanoamericana se estructura alrededor de una serie de cuadros reales o inventados, relacionada en primer lugar con la escuela prerrafaelista de Dante Gabriel Rossetti y Edward Burne-Jones. Carlos Andrés Quintero Tobón muestra, con base en las reflexiones teóricas de Michel Riffater, que Elena, la inefable protagonista de la novela, es una amalgama de varias pinturas de Rossetti, casi la síntesis de su obra completa convertida en literatura. Otro ejemplo ya canónico es Blanco y Rojo, el cuento del malogrado Bernardo Cuto Castillo, que alude directamente a una serie de pinturas, obras de Arnold Böcklin y una vez más de los prerrafaelistas entre ellas. Sin embargo, el rasgo pictórico más claro en el cuento es la Sinfonía en Blanco, una serie de 3 cuadros pintados por James Whistler entre 1861 y 1867. No sé si se puede poner. Esta no. Esta no. Esta aquí. Este sería el primer cuadro de la serie. Es por lo menos curioso constatar que la postura del hombre que figura en la ilustración que acompaña la primera edición del cuento, que es del Mundo Ilustrado del 21 de marzo de 1897, se parece a la de una de las mujeres en el tercer cuadro de la serie de Whistler. Este sería se ve muy poco. Coral Velázquez Alvarado la describe, me refiero a la ilustración que está en el Mundo Ilustrado, la describe como un hombre de traje sentado plácidamente con las piernas cruzadas en una banca debajo de un árbol con la cabeza recargada sobre su mano derecha. Final de la cita. Esta similitud disfrazada por la confusión genérica, por cierto un tema predilecto de los decadentistas, vuelve probable el impulso que la Sinfonía en Blanco proporcionó a Cuto Castillo. A la vez muestra la complejidad y ambigüedad de la éfrasis en creación y estudio literarios, dado que esta referencia genera un complejo de intertextualidad que abarca y confunde la literatura y la pintura,
y que sin embargo no es una síntesis, ya que su portador material es obviamente, sigue siendo la palabra escrita. El final del cuento de Couto Castillo es una clara alusión a la Sinfonia Blanc Majeur, poema inserto en Mose Camé de 1852 de Théophile Gautier, que, de su parte, inspiró a James Whistler. Es decir, las influencias pictóricas y poéticas se entrelazan, la intertextualidad no respeta límites genéricos. Cito la última estrofa del poema francés, en mala traducción mía. Bajo el hielo donde calmado reposa, ¿o quién podría fundir este corazón? ¿O quién podría introducir un tono rosado en esta implacable blancura? Este final de poema casi exige una respuesta que Couto Castillo dará en su cuento de 1897, en el que el bisturí del narrador produce el efecto anhelado por Gautier. Y yo quedaba inmóvil, extasiado ante aquella palidez, ante aquella sinfonía en blanco y rojo. Con las últimas palabras del cuento, la relación intertextual con el poema de Gautier y el cuadro de Whistler se revela, a pesar de que Couto cita inmediatamente antes en francés Le Revenant de Baudelaire, poema que figura como leitmotiv en la narración. Sur ta vie et sur ta jeunesse, moi je veux régner par les toi. La intertextualidad cumple así con una de sus funciones principales, construir un mundo literario autónomo, un texto hermético cuyas referencias son otros textos, otros discursos. Construir un laberinto que posiblemente tiene características evasivas y que se asemeja a la biblioteca de Babel que Borges inventará algunas décadas después. Robert Scarpi sabe que la escritura es un lenguaje paradójico porque, cito, más bien traduzco, porque se sirve de un lenguaje para anotar otro lenguaje. Dicho de otra manera, en su funcionamiento normal, el texto se sitúa en relación al discurso en una posición de subordinación mal definida. Así es Scarpi. Scarpi se refiere a una subordinación del texto al discurso oral. Sin embargo, en nuestro contexto, esta subordinación podría extenderse al discurso literario en general. Es decir, el texto concreto que leemos se revela en el acto de la lectura como producto generado por un discurso más amplio que abarca no solo otros textos literarios, sino también géneros diferentes, pero todos ellos dependen, de su parte, de la codificación elegida por un narrador precisamente para este texto que leemos. Quizás este mecanismo sea capaz de subrayar el carácter ilusorio de la éfrasis que Michel Riffater, en un artículo de 1991, había descrito como doble mímesis. Cito, como el texto ekfrástico representa con palabras una representación plástica, esta mímesis es doble. Es una perogrullada, pero hay que insistir en ella. El escritor ni pinta, ni canta, ni compone una sinfonía, sino completa o complementa con palabras un cuadro o una pieza musical. Es decir, vuelvo a usar la terminología de Riffater, no genera una síntesis de discursos y formas de arte, sino más bien elimina el cuadro, la sinfonía, hasta el texto literario ajeno, de los que sin embargo permanecen algunos residuos que forman la obra literaria nueva. De esta manera, el cuento de Couto elimina el cuadro de Whistler, que había eliminado el poema de Gautier, un acto violento que curiosamente se halla al inicio de un nuevo proceso creativo. Creo que estas reflexiones fundamentales de Riffater podrían evitar la sobreteorización de la éfrasis notable en trabajos recientes que, a manera de ejemplo, discuten sobre un conflicto de intereses entre signos divergentes, sobre la intromisión de el otro o lo otro en la literatura, sobre la representación mimética de imágenes ausentes, etc. Es decir, teorizaciones válidas y sin duda interesantes, pero teorizaciones que impiden la integración de la éfrasis en el análisis de textos literarios concretos. En los pocos minutos que me quedan, después de este preámbulo de 8, solo puedo esbozar un proyecto: recurrir a elementos ekfrásticos presentes en Por donde se sube al cielo, única novela de Manuel Gutiérrez Nájera, para aclarar su compleja historia de escritura, su génesis.
Hay por lo menos 2 cuentos o crónicas que se desprenden de Por donde se sube al cielo, ambos publicados después de la novela de 1882. El sueño de Magda, publicado en La Libertad del 12 de agosto de 83, y La inundación, igual en La Libertad de octubre de 1884. Voigt-Chicarta demostró la dependencia de los 3 textos de una narración de Émile Zola, de Les 4 Journées de Jean Gourdon, incluido en Los Nouveaux Contes Animaux de 1874. El cuento francés describe las consecuencias de un desbordamiento del río Durance y la lucha de un padre por la vida de su familia y la suya propia. La inundación del Duque Job, situado entre crónica y cuento, es una adaptación rayana en copia de varios pasajes de la obra francesa. Solo me permito oponer 2 fragmentos. En La inundación de Gutiérrez Nájera se lee, cito: aumentaba la fuerza de las aguas, la oscuridad era absoluta. Y así pasamos 4 o 5 horas esperando el socorro que no venía por parte alguna. Poco a poco, el río se iba apoderando de nosotros. La corriente de las aguas nos arrastraba al río sin que hubiera camino de evitarlo. Y de improviso, un recio tronco chocó con nuestra balsa y todos nos hundimos en el agua. El mismo choque me arrojó fuera del río a los terrenos inundados. Allí pude nadar con mi hija en hombros. Zola escribe, igual mal traducido, lentamente la Durance se apoderó de nosotros. El agua nos arrastró con el impulso furioso de su victoria. Percibí una masa negra frente a nosotros. Pensé que reconocía un árbol. El choque fue horrible y la balsa, partida en 2, arrojó su paja y su madera al remolino de las aguas. Caí y agarré con toda mi fuerza a la pequeña Marie. A la orilla del río salí a la superficie, levanté la niña y la acosté sobre mi nuca. Con trabajo empecé a nadar. Gutiérrez Nájera sigue fielmente la constelación narrativa de Zola. Apenas varía el personal, agrega un abuelo enfermo, los demás protagonistas son idénticos, incluso la hija Marie se convierte simplemente en María. Incluye algunos elementos subjetivos, por ejemplo la percepción del tiempo, y simbólicos, por ejemplo la oscuridad absoluta, que intensifica los sentimientos de miedo y soledad. Se trata de una adaptación de la narración francesa que no menciona su fuente, desliz explicable y comprensible ante el trasfondo de las presiones económicas a las que el Duque Job tuvo que enfrentarse con una producción en ocasiones forzada y frenética. El sueño de Magda, publicado un año antes de la inundación, refuerza los elementos simbólicos y agrega en general el elemento onírico. En su sueño, Magda lucha con unos gatos salvajes por un espacio en un bote precario. Luego naufraga. Cito la escena correspondiente. El agua continuaba su marcha ascendente, si pudiera llegar al cielo o cuando menos a una estrella. Así pasaron muchas horas de congoja, de improviso. Magda sintió que la barca se hundía, todo estaba perdido. Lanzó un grito y se arrojó a las aguas que estaban tan frías como si fueran de nieve líquida. Se resignó a morir, pero arrojado por las velas, su cuerpo fue a chocar con la cruz de piedra que coronaba una altísima torre ya sumergida en el océano. Magda escapa de un peligro y se enfrenta a otro. En lugar de ahogarse, amenaza una caída letal desde la torre de una iglesia. La constelación simbólica es clara y predestina la inclusión de este episodio a la novela, cuyo principio estructural consiste en el intento desesperado de la actriz Magda de escapar de su existencia vulgar y profana, la inundación, para exponerse a los peligros de una vida burguesa honesta, la altura igualmente amenazante. A primera vista, entonces, la siguiente cronología parece lógica. Primero, adaptación del cuento de Zola en La inundación. Segundo, reescritura de La inundación y creación de un sueño de Magda. Tercero, inserción de un sueño de Magda en Por donde se sube al cielo. Esto implicaría que Gutiérrez Nájera estaba familiarizado con el tema a más tardar en 1881,
y que procedió mediante una cronología inversa, es decir, la adaptación, el inicio de la cadena creativa, se publica más tarde que las elaboraciones consecutivas, cuento y novela. Sin embargo, no hay prueba, dado que el orden inverso sería igualmente aceptable, es decir, Gutiérrez Nájera regresa, posiblemente por razones económicas, a un tema ya elaborado en la novela, que es desconocida en México en 1883 y 84, para poder ofrecer a sus lectores un fragmento del texto más ambicioso primero, una adaptación de fácil elaboración después que, como sabe Eka Mapes, se publicó a raíz de unas inundaciones en el interior de México, es decir, reacciona ante un acontecimiento social. Ambas cronologías entonces son igual de lógicas, igual de comprobables o no comprobables. No obstante, estoy convencido de que los elementos ekfrásticos presentes en la novela comprueban la cronología originalmente establecida. Remito al respecto a una escena clave, la extensa descripción de cuarto y estudio de Magda. Lo quería citar, pero ya me pasé de tiempo, entonces me voy a brincar la cita ahora y apelo a que me crean que pues ahí en esta descripción... ¿Me tomo 5 minutos? Bueno. Sí, pues nomás me iba a brincar la cita, pero voy a empezar entonces con la cita que es extensa. Dice así, muy al inicio de la novela: la pieza en que descansa Magda y travesea Primus no es precisamente una alcoba. Es una de esas piezas mitad recibidor, mitad recámara, que solo tienen las actrices y las princesas rusas. Un cortinaje espeso de brocado separa la alcoba propiamente dicha de la pequeña sala de confianza en donde Magda guarda sus mejores cosas. Las paredes están cubiertas por un tapiz de seda color de rosa. En medio, un piano de madera blanca con encajes de oro aguarda la pulsación de su señora. Las teclas afinadas y lustrosas duermen bajo una triple colcha de papel pautado. A primera vista, se creería que un gato se ha entretenido en desparajustar la biblioteca artística de Magda, amontonando las hojas arrancadas y las pastas vacías sobre el terso teclado del piano. El Freischütz de Weber aparece austero y grave entre dos operetas de Offenbach y una cuadrilla de Hervé. Los nocturnos lamartinianos codean el ágil cuerpo de las mazurcas de Chopin y un vals de Strauss asoma su cabeza rubia y sus hombros de rafaélica blancura entre las desnudeces cínicas y la sangre vinosa de la gran duquesa. Un poco más adelante, frente por frente del piano hay un enorme espejo en cuyo marco, lleno de flores y arabescos de oro, está preciosamente cincelado un pasaje de la fábula El robo de Ganimedes. Sobre una mesilla de papier maché, barnizado con lacta de coromandel, hay 4 platos de porcelana china con almendras y dulces confitados. En una taza transparente de Sajonia reposa frío y sin movimiento, como un topacio líquido, el té. Alzándose orgullosa entre las porcelanas y las copas de Venecia, una botella de Johannisberg empina su verdoso cuello largo y flaco como el de una garza, etc. En la primera parte de la descripción se produce la inclusión de la música en el texto, en la segunda, la éfrasis propiamente dicho, el uso de elementos pictóricos y cromáticos. Ambos tipos de intertextualidad, sin embargo, persiguen un objetivo claro, la caracterización psicológica de Magda, resaltar su superficialidad y ambigüedad, el vacilar entre objetivos frívolos y nobles, un gusto artístico entre vulgar y fino. Sirven, en una palabra, tanto como el episodio onírico para exponer desde el inicio de la narración las tensiones presentes en Magda entre una existencia bohemio-artística y una burguesa. La construcción de una red intertextual tan densa como la citada requiere de muchas lecturas y experiencias estéticas, requiere de una madurez literaria sorprendente en un escritor de apenas 22 o 23 años de edad. Esta exigencia vuelve probable una fecha temprana de la lectura del cuento de Zola y de su primera adaptación, la que en el transcurso de varios meses posibilita la elaboración de la red mencionada y sirve, a la postre, como acervo para trabajos laterales publicables
en la libertad cuando la ocasión o la necesidad económica se presenten. Estoy consciente de que esta madurez ekfrástica no puede ser una prueba filológica, aunque sí un indicio a favor del orden adaptación, reescritura, inserción en la novela. De la misma manera, las observaciones teóricas de Gutiérrez Nájera, sobre todo las incluidas en su polémica con Puga y Akal, apoyan esta tesis. Son posteriores y reflejan un proceso de desarrollo y maduración del escritor en este aspecto, el uso de elementos pictóricos, la intertextualidad más allá de textos literarios. Un detalle, sin duda, pero uno decisivo para el desarrollo de la prosa modernista. Hasta aquí me propongo para terminar este mini proyecto, estudiar las narraciones escritas entre 81 y 85 aproximadamente para averiguar si realmente se puede detectar un aumento en los elementos ekfrásticos, en los elementos intertextuales, para no probar, pero para por lo menos insinuar que el orden, la génesis de por donde se sube al cielo, podría quizás ir por este rumbo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente mesa y con eso creo que ya empezamos a dilucidar algunos puntos en común que serán materia de discusión más adelante, la cuestión de la terminología, también como la relación de la terminología y el momento en el que se están escribiendo y para dónde se está aplicando esta serie de términos. Y en ese sentido vamos entonces a dar el brinco temporal y vamos a ir al siglo XX, XXI ya, ¿verdad? En realidad. Con el trabajo que nos va a presentar Elsa Rodríguez Brondo, del Centro de Poética aquí de la UNAM, y ella nos va a presentar el texto El arte conceptual en la novela corta reciente en México. Y con eso le cedo la palabra y cambiamos de sillas para que pueda trabajar con su PowerPoint más a gusto. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación tanto de Gustavo Jiménez como de Gabriela Enríquez para participar en esta mesa. Presento la ponencia El arte conceptual en la novela corta reciente en México. En realidad es que, el título es muy amplio, pero voy a hablar de una novela en específico. El arte conceptual en la novela corta reciente en México. El panorama de la literatura mexicana ha sufrido un cambio en este tercer milenio. La muerte paulatina en los años 80 y 90 de editoriales locales como la emblemática Joaquín Mortiz, lugar de proyección de jóvenes escritores, y la aparición de proyectos globalizadores venidos de España, habían sumido a nuestras letras en un curioso paradigma. Las glorias locales se publicaban en editoriales transnacionales, pero solo se distribuían en el ámbito nacional. El impulso de escritores y proyectos literarios se quedaron varados en un estar en el mundo sin estar realmente presentes en otras latitudes, aprisionados, por cierto, en políticas de publicación empresariales. A partir del año 2002, nuestra industria libresca vería el nacimiento de otro modelo de publicación, llamadas editoriales independientes por su no pertenencia a los grandes conglomerados. Sexto Piso y Almadía establecían nuevos modelos de selección de material, edición y distribución. En pocos años, el patrón se ha replicado en nuestro país. No es gratuito que el Fondo de Cultura Económica institucionalizara la Feria del Libro Independiente desde 2010, año en que ya existió un mercado de al menos 50 pequeñas editoriales. Justamente, el reconocimiento de un mercado diverso ha permitido la existencia de editoriales que defienden proyectos personales de publicación. Las decisiones de a quién publicar o qué publicar se han diversificado, permitiendo la aparición de obras que no se inscriben en los proyectos de grandes editoriales y por tanto se dan a conocer un número importante de jóvenes escritores que encuentran su espacio en la singularidad de ciertos proyectos. Recientemente,
la narconovela y la novela fronteriza han ocupado una plaza importante en esta revitalización de las letras mexicanas. Nuestra realidad va a la literatura desmantelando mecanismos de violencia, al mismo tiempo que se descentra el territorio de la Ciudad de México, donde todo parecía suceder. Pero esta vertiente temática convive con otras formas literarias, más humildes o menos visibles por ahora, en este complejo mapa de la narrativa reciente. El conceptualismo, término tomado del inglés conceptualism, tiene ya muestras claras en la literatura mexicana. Una de las editoriales independientes que ha impulsado su presencia es Tumbona. Creada por los escritores Luigi Amara y Vivian Abenshushan, actualmente, por cierto, y desgraciadamente en invernación por motivos económicos, es una casa editora que ha apostado benjaminianamente por lo marginal. Ha defendido al ensayo literario y la experimentación en formas fragmentarias difíciles de definir. Al mismo tiempo, ha recuperado documentos como los manifiestos de Fluxus o los archivos de Ulises Carrión, un caso atípico en las letras mexicanas. Ulises Carrión fue escritor, creador, archivista de arte conceptual y artista que vivió en Holanda durante las décadas de los 70 y los 80 y cultivó formas vanguardistas con el libro de autor o el mail art. Sin la existencia de las condiciones de mercado editorial actuales, sería impensable la recuperación del arte conceptual de Fluxus y Carrión y sobre todo el impulso que han tenido piezas literarias como Óptica Sanguínea de Daniela Bojorquez o Taller de Taquimecanografía, que es una obra colectiva de Aura Estrada, Gabriela Jauregui, Laureana Toledo y Mónica de la Torre. En los dos casos se trata de obras que integran, asimilan y dialogan con la fotografía, el montaje, la disposición tipográfica y la performatividad de ciertas ideas. El arte conceptual, llevado a los terrenos de la literatura, no es exclusivo de nuestras letras, ni hemos alcanzado el estatus de movimiento o corriente. En Latinoamérica han aparecido en los últimos años obras como Facsímil de Alejandro Zambra, La filial de Matías Celedón, ambos chilenos, y Careta de Cebaquis en Argentina, por poner solo algunos ejemplos. Si llaman la atención las obras mexicanas, es porque constituyen una afrenta a un mercado suscrito por la narración lineal y por escritores. Ahora explico esto de los escritores. El arte conceptual tiene su origen en la invasión del ready-made de Marcel Duchamp. Su orinal firmado cambió la faz del arte. Como señala el crítico francés Raphaël Coeur, dentro de su radicalidad, el ready-made, aun cuando el Dada se movía paralelamente en el mismo sentido, da origen a la emergencia de un arte diferente, ya que todo se vuelve potencialmente una obra de arte. La liberación del arte o la destrucción de un tipo de arte anida en justamente el arte conceptual de los 60 y 70. El buen artista no es ya el que domina una técnica, sino el que propone un concepto y lo materializa con diversas técnicas y objetos. La obra de Joseph Kosuth, Cuna y tres sillas de 1966, es un ejemplo de esta apuesta. Kosuth coloca la fotografía de una silla, un cartel con el significado de la palabra silla por escrito y una silla real. Esta conocida pieza del arte conceptual que dialoga con el cuadro de Magritte, Esto no es una pipa, señala el concepto por encima de sus diversas formas de representación. Una silla es un concepto que puede ser representado a través de una fotografía, palabras o un objeto tridimensional. En los tres casos, la idea de silla prevalece. De eso trata el arte conceptual, de una idea que puede expresarse de diversas maneras, pero que dice algo. Las obras conceptuales tienen un sustrato narrativo, a la vez que alegórico. La idea se cuenta y representa en soportes que piden una interpretación. El conceptualismo literario, cultivado a partir del segundo milenio en poesía y narrativa, encuentra en la alegoría su potencial narrativo y hermenéutico, y cito: la escritura conceptual es alegórica. La alegoría depende del lector para completarse, aunque por lo regular tiene una superficie transparente o literal.
De manera típica, la alegoría se basa en un lenguaje figurativo o en un lenguaje imagen. Esto lo dice Fitterman y Place. Fitterman y Place afirman en su libro Notas sobre conceptualismos que pensadores como Walter Benjamin confirieron un nivel ontológico a la alegoría como figura que signaba la fragmentación y la crisis de una época. La escritura conceptual en México rinde tributo, en cierta medida, a las reflexiones que inició Ulises Carrión acerca de la técnica de la escritura y del libro como artefacto, es decir, a la tarea del escritor como productor que entiende el proceso técnico de un libro y es capaz de desarrollar sus potenciales. Por otro lado, también es un acto político en una época que parece exigir o poner resistencia alegórica a toda costa. Todo lo sólido se desvanece en el aire, decía Marx en su manifiesto comunista, condición del capitalismo decimonónico que ha derivado en la modernidad líquida de Bauman. Después de la caída del muro en 1989, el capitalismo feroz, su tiempo desbocado, la violencia económica y la certeza de que todo está planeado para no durar, tiene también su impacto en todas las formas culturales. La literatura conceptual en México retrata esa vida elusiva, vertiginosa y con fecha de caducidad, al mismo tiempo que reclama el relato en primera persona, su intimidad cotidiana y melancólica, como es el caso de Conjunto Vacío de Verónica Gerber, escritora, artista plástica, nacida en la Ciudad de México en 1981. Esta novela, Conjunto Vacío, de más de 200 páginas, es, a mi juicio, una novela corta. Parecería un sinsentido afirmarlo, pero se trata de una historia breve, casi un relato cuyas dimensiones tienen que ver con la inclusión de dibujos de la autora, que no ilustran el texto, sino que dialogan con la narración. El desamor obliga a la protagonista, llamada Verónica como la autora, a regresar a la casa materna donde vive su hermano. La madre argentina ha desaparecido, pero no como tantos durante la dictadura, sino como un fantasma que dejó un departamento en la Ciudad de México para no regresar. Verónica encuentra un trabajo ordenando un archivo de otra mujer argentina de la edad de su madre. Este hecho, que nos podría recordar a Felipe Montero de La Aura de Carlos Fuentes, no funciona bajo los mismos términos. Ella encuentra en el desamor el duelo, pero también la permanencia de los fantasmas que no cobrarán materia. Conjunto Vacío alude a la teoría de conjuntos matemáticas, metafísicas, en donde la idea de la unión de dos elementos produce siempre un vacío. El concepto de la novela descansa en la representación gráfica de dos círculos traslapados en una sección, y en el traslape, justamente, no hay unión sino el abandono. La autoficción y la intermedialidad son dos recursos literarios que no son de uso exclusivo de la literatura conceptual. Gerber, sin embargo, los reivindica para relatar a través del discurso literario y gráfico la condición de los seres humanos en nuestro tiempo. Usar la primera persona en nombre propio es otra manera de decir que es una época difícil para decir nosotros. Los gráficos, en comunión con el lenguaje, hacen evidente un tiempo intermedial y fragmentado. En Conjunto Vacío, nada está destinado a tener un sentido o a encontrar solución. Se decreta la muerte de los grandes relatos y asimismo de dar por terminada una historia en las últimas páginas de un libro. La literatura conceptual, entonces, se convierte en el espacio de una idea, la alegoría verbal y plástica de un granito de polvo destinado a representar todo el universo de incertidumbre en el que vivimos ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Elsa y a nuestros tres ponentes por esta mesa tan interesante. Vamos a dar paso a ver si hay alguna pregunta, y si no, yo tengo muchísimas que hacer a nuestros tres participantes de la mesa. ¿Alguna pregunta?
podemos empezar. Estamos en vivo y en directo. Es para Andreas Kurz. Bueno, yo traigo también un conflicto con el asunto de la ekphrasis, y ahora que mencionaste a Rifater y la idea de que el texto más bien quita un poco de posibilidades de texto y se hace un abuso de la ekphrasis. Me gustaría que ampliaras un poquito este debate acerca de la ekphrasis, de la intertextualidad y los tipos de intertextualidades que se manifiestan en el texto, a propósito también de la idea de Roland Barthes de que todo el texto es texto y palimpsestos, no Sí. sé, ajá. O sea, obviamente éfrasis e intertextualidad son dos temas, son dos conceptos muy relacionados entre sí, eso es claro. No sé si hay debate, en mí sí hay debate, pero pues no creo que eso sea un debate generalizado, pero pues ese debate mío es más bien una preocupación por la sobreteorización de la que padecen los estudios literarios, y no solo los estudios literarios, sino también los filosóficos. Es decir, pues, ejemplo, Genet, como todos sabemos, pues ha aportado muchísimo y cosas muy valiosas a los estudios literarios, pero su nueva retórica, para decirlo de alguna manera, también ha tenido como consecuencia que muchos estudios literarios en realidad ya no tratan textos literarios propiamente dichos, sino conceptos teóricos. Y esa es una tendencia pues bastante generalizada en nuestras disciplinas. Yo me doy cuenta, sobre todo con las tesis de licenciatura y de posgrado que se escriben en mi universidad, que es provinciana, pero pues sí sigue ciertas tendencias actuales, que básicamente consisten de un apartado teórico que abarca el 60-70% de la tesis, y entonces pues a ver y cómo aplicamos esto ahora al texto, y eso no debe ser. Entonces mi preocupación es sencillamente que conceptos muy valiosos como la intertextualidad y la éfrasis, como la, digamos, relación comparatista entre diferentes disciplinas que se podrían aprovechar de manera excelente y de manera muy productiva en los estudios literarios, pues han decaído un poco porque ya son como casi autorreferenciales. Entonces esto solo es un muy modesto intento, y pues me temo que pues intento va a quedar porque más no va a salir de eso, de demostrar que éfrasis, intertextualidad sí son conceptos, pueden ser conceptos que en la aplicación a un texto literario concreto pueden tener realmente resultados concretos también. Pero lo que tú mencionaste pues es obviamente muy cierto. Rifater ya hace 25 años trató de regresar un poco a las bases del concepto éfrasis y se dio cuenta sencillamente de que, bueno, pues si hablamos de éfrasis en un texto literario, por favor no olvidemos que el texto literario sigue siendo un texto literario, y que no puede ser ni una pintura, ni una pieza musical, ni nada de eso, y que pues básicamente trata de producir una mímesis de otro discurso, nada más en realidad. Y esa mímesis sirve para cosas concretas, para la psicologización, para la ubicación de un texto literario, cultural, histórico, etcétera. Pero de ahí a hablar de, pues, por ejemplo, mímesis de imágenes ausentes, ya es un paso un poco peligroso, porque ya me meto en un terreno casi metafísico. Bien, por el momento no hay una pregunta, sino un par de comentarios. En primer lugar, para quienes están aquí y que nos están siguiendo, recomendarles, si no vieron o escucharon ayer la conferencia de Maricruz Castro Ricalde en el CEPE sobre esta misma temática, sugiero que busquen después las grabaciones porque está completamente ligado, es un complemento, y también la discusión, los comentarios que hubo posteriormente, y con el tiempo que tenemos ahora holgado, también hacerles la invitación,
si Ivonne tiene alguna pregunta o entre ustedes, porque esto ha sido muy productivo durante el coloquio y particularmente la participación de Elsa se cruza bastante con la conferencia de Maricruz Castro, pero ayer, que era la primera vez que se abordaba esta temática en el coloquio, de repente ahí saltaban los antecedentes, este tratamiento de la narrativa de la novela corta en el siglo XIX, y hoy lo tuvimos en las dos excelentes presentaciones de Dulce y de Andreas, y el hecho de que haya señalado ayer Maricruz que quienes están produciendo la mejor narrativa ligada a intermedialidad son las mujeres en México, ¿no? Esto lo dejo ahí por si quieren, y coincide justo con la autora que trabaja y que mencionó ayer Maricruz. Creo que había otra pregunta por acá antes de yo intentar. Okay, a mí me gustaría un poco retomar esta cuestión porque creo que va a ser bastante materia de debate, porque tenemos dos momentos históricos y quisiera recordar un poco lo que Fernández Retamar decía por una teoría de la literatura hispanoamericana, que decía que toda teoría literaria es la teoría de una literatura, ¿no? Específicamente subrayando la cuestión de la especificidad histórica, cómo se utilizan ciertos recursos. Y por otro lado también que incluso el término intertextualidad ha cambiado mucho, es la serie de usos, cómo se ha utilizado, de dónde surge incluso el propio término y cómo ha evolucionado después hasta tener que orillar a una teoría de la intermedialidad. Entonces, con esos matices, quisiera como invitar a establecer un poco estos diálogos si podamos pensar que si bien tenemos antecedentes de relaciones con otras artes, y creo que no son específicas al siglo XIX, si podemos hablar en que cierto contexto teórico puede ser más pertinente para hablar de estas novelas del siglo XIX y qué son los elementos que cambian y que hacen necesario esta otra aproximación en el siglo XX, XXI, finales de XX, XXI, ¿no? Pues, a decir verdad, de principio me espanté un poco con el término de intermedialidad, precisamente para aplicarlo a la novela del siglo XIX. Entonces yo más bien, como verán, recurrí a la idea de intertextualidad, ¿no? Sin mencionarla, precisamente porque creo que es donde encuentro un mejor asidero para abordar estas obras, en el que se recurre a distintos géneros y elementos de otras obras para crear algo nuevo, que en este caso se trata de una parodia, ¿no? Entonces aquí lo que busca el autor es precisamente hacer evidentes los elementos que retoma de los otros textos para que el lector tenga ese referente y pueda funcionar el texto como parodia, ¿no? Entonces estaba leyendo un poco justamente de intermedialidad y hay quien la asocia con esta transformación del concepto de intertextualidad, ¿no? Pero ya aludiendo más bien a los nuevos, o a los medios que han surgido, ¿no? Que ya no es solamente la cuestión de la escritura o el papel, digamos, ¿no? Entonces yo lo dirigí hacia la intertextualidad pensando en esto, ¿no? En cómo se entrecruzan o cómo se utilizan recursos de distintos géneros y de otras obras para generar una nueva obra, ¿no? Pues aclaro que estudié literatura comparada con un profesor que pues básicamente es del siglo XIX todavía, el que siempre decíamos de broma que él vive en todos los siglos, menos en el suyo. O sea, es una escuela sumamente tradicional y curiosamente lo que pues, nosotros aprendimos como estudios de influencia y de recepción, luego, pues años después, pues va a llamarse intertextualidad o va a llamarse ya se me fue el término, intermedialidad. Pero creo que eso es muy justificable por otro lado, porque tenemos que tener en cuenta que los autores actuales, sobre todo siglo XX, siglo XXI, son autores que conocen la teoría
y pues en muchas ocasiones pues traducen la teoría literaria, filosófica, estética a sus textos literarios. Y esto es algo que de los autores del siglo XIX no se puede decir. Ajá. Entonces, sencillamente creo que no conocía el término de retamar, pero pues, aunque en términos generales retamar me cae bien mal, en este caso, pues hay que decir que tiene razón. Sencillamente hay ciertos aspectos de la teoría intertextual, ecfrástica, lo que sea, que sí funcionan y funcionan muy bien en la actualidad, pero creo que no podrían usarse, no deberían usarse para tratar textos de los siglos XIX o XVIII. Bueno, creo que estamos de acuerdo. Didi Huberman, que es un historiador del arte, y que se refiere a una discusión eterna entre si la imagen es lo suficientemente elocuente, que era lo que pensaba Roland Barthes, o si se requería de un pie de foto para explicarlo. Y entonces él menciona que esto es un falso problema, que siempre la fotografía se va a tener que poner en relación con algo, ¿no? Y que justamente corresponde, digamos, a un ejercicio casi lúdico de poner una especie como de atlas, como lo hacía Avi Warburg, de poner en relación las imágenes, digamos, con diferentes contextos para que justamente adquieran diferentes sentidos. Y en este caso me parece que se aplica a las tres ponencias que hemos presentado. Es decir, en efecto no se puede ser tan tajante en el sentido teórico y decir, bueno, es que hay una sobredeterminación de la teoría en la literatura o no se debería de usar teoría en ciertos estudios literarios. Yo creo que hay que poner en relación las cosas y que en efecto el siglo XXI, como lo dices bien, ¿no? Sergio Pitol escribe su tríptico carnavalesco justamente a partir de la lectura de Bakhtin, y ese es un juego muy interesante del siglo XX y del XXI, pero yo creo que siempre, y en eso yo creo que coincidimos los tres, la obra literaria se tiene que poner en relación conforme a lo que nosotros estamos buscando o lo que queremos decir. Y en ese sentido, quizá en el caso de la éfrasis haya una saturación de teorías, pero no me parece que se agote, que aunque haya demasiadas teorías, nunca serán suficientes, y que justamente la obra de arte, la obra literaria valiosa, es la que justamente admite una cantidad de lecturas impresionantes, ¿no? Si no, ya, bueno, yo doy clase en el Colegio de Letras Clásicas y todavía seguimos hablando de Aristóteles, ¿no? Entonces, y en términos muy distintos a los que se hablaba hace unos años. Entonces, creo que por un lado coincido contigo y creo que por otro lado dejemos, ¿no?, que cada época ponga en relación las cosas en su diversidad, ¿no?, en su capacidad para leer la obra de arte. Creo que coincidimos de hecho completamente, porque yo también estoy convencido de que la teoría ayuda mucho a que pues nos demos cuenta que una obra literaria nunca se agota, siempre se puede leer de otra manera, que cada año, cada siglo, cada generación lee su Quijote, lee su Fausto, etcétera, etcétera. El pero que pongo es sencillamente en el momento cuando la teoría se vuelve autorreferencial y se olvida de que en realidad es un auxiliar para el fenómeno literario. Ahí la culpa la tiene Derrida. Sí, porque él comienza a considerar el texto teórico, y creo que también los estructuralistas, como también literatura. Entonces, en ese sentido hay como un juego de la filosofía y de la teoría, cuando también la teoría se vuelve también parte del juego literario. Aunque de Man curiosamente dice que Derrida es el único teórico francés que sí lee,
que los otros Sí, no leen. sí. No, yo quiero mucho a Derrida, pero y tampoco me parece mal que el ensayo teórico sea considerado literatura, ¿no? Me parece además muy productivo para los investigadores universitarios, ¿no? Que parece que siempre son los ¿cómo se llama? La sucursal de la obra de arte, ¿no? Sí, bueno, pero también creo que eso responde a que en realidad hay una tradición de la filosofía a tratar de explicar sus presupuestos a través de la literatura, ¿no? Y Sartre también hacía específicamente eso, ¿no? Yo quisiera a lo mejor también tener una pregunta que es específicamente con la cuestión del género de novela corta, porque por un lado Dulce nos decía como esta cuestión de etiquetar la novela como una especie de divertimento y cuáles eran el funcionamiento dentro del contexto específico. Y por otro lado, cuestionar un poco esta cuestión, esto que nos decía Elsa en torno a Conjunto Vacío, que sí es un texto de 200 páginas, considerarlo novela corta. A mí me produce muchas inquietudes eso, porque si por un lado se está aproximando desde una cuestión intermedial en donde la imagen no es auxiliar, sino un elemento fundamental del proceso de narrar o de construir la historia, ¿cómo es posible entonces o a qué nos empuja a pensar o teorizar o reflexionar sobre entonces cómo redefinir en ese contexto la novela corta, ¿no? Sí, bueno, de principio el de los claveles dobles causa un conflicto porque todo es diálogo, ¿no? Y apuntes tipo libreto. Entonces, ¿dónde estará el elemento de novela corta? Pero justamente haciendo esta revisión histórica de los géneros, hay un vínculo muy estrecho desde mucho tiempo atrás entre las narraciones breves y la comedia, ¿no? O ciertos géneros teatrales también breves, ¿no? Entonces, el elemento aquí que quizás distinguiría el de los claveles de dobles como mero libreto teatral o como comedia zarzuela, es esta presencia del narrador, ¿no? Que va integrando los diferentes cuadros de que forman parte que constituyen la novela, para dar esa secuencia narrativa, ¿no? Que uno esperaría en el relato, ¿no? Entonces ahí podría verse esta relación de si este género teatral con la narrativa y en específico con la novela corta. Bueno, creo que desde que Gustavo Jiménez planteó todo su proyecto de novela corta, justamente esa ha sido la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es novela corta? Y entonces realmente me siento afortunada porque nadie ha llegado a ninguna conclusión así, con la suficientemente fuerza como para que yo tenga que adherirme, ¿no? A ella. Y en realidad, bueno, la gran discusión es si se mide por longitud o se mide por alcance o se mide por, no sé, por una serie de características. Yo creo que todos los teóricos que han trabajado sobre la novela corta se preguntan exactamente lo mismo. Cuando Gustavo Jiménez me invitó la primera vez, pensé justamente en eso, ¿no? En qué es novela corta. Y, por ejemplo, me acordé de Pedro Páramo. Dije yo, bueno, Pedro Páramo siempre se edita en un tipo muy grande para que dé un número significativo de páginas y justamente no entre en la clasificación, creo yo. Pero independientemente de la cantidad de páginas que pudiera tener Pedro Páramo si la reducimos en tipografía, en realidad la novela tiene unos alcances infinitos, ¿no? Y en ese sentido es que creo que la novela de Gerber tiene unos alcances mínimos. O sea, no estoy midiendo el número de páginas ni estoy obviando las imágenes que aparecen, o sea, no las estoy quitando y digo, bueno, si contamos la tipografía es que ya se convierte en novela corta, sino en realidad estoy tomando en cuenta el alcance que tiene la novela en cuanto a dimensiones narrativas, de trama, de una serie de características que la hacen una historia pequeña.
Y en ese sentido, yo creo que también se vale hacer una amplia discusión acerca de si la dimensión realmente determina a la novela corta o si los alcances del relato lo determinan. En este caso muy particular de Gerber, es una historia muy pequeña, de alcances mínimos, que es lo que le da belleza justamente, porque además aquí también yo creo que es algo que han defendido tanto Gustavo como Gabriel en las diferentes en los diferentes coloquios sobre novela corta, es reivindicar justamente este género, no como género menor de la narrativa, sino como otro género simplemente, ¿no? Entonces, en este caso solamente estoy tomando un parámetro para considerar a la novela de Gerber, no por su extensión, sino por sus alcances narrativos. Si no hay alguna otra pregunta. Ok, por cuestiones de tiempo, entonces vamos a dar por concluida la sesión. Quisiera agradecer a nuestros tres ponentes por el diálogo, por sus exposiciones, y asimismo invitarlos a la siguiente mesa, Novelas en el Exilio, y después a la 1:30 de la tarde nuestra conferencia magistral con Luis Arturo Ramos, la novela con apellido, y obviamente invitarlos a las sesiones del día de mañana para cerrar el coloquio. Muchísimas gracias y un aplauso a nuestros tres.